Ok, vamos a ver, entonces, disnea es la sensación de falta de aire, no doloroso, ¿sí? No doloroso, ok. Y ya dijimos que la causa de la disnea es por ciertas características, ¿ok? En cardiología dividimos al corazón en dos corazones, el corazón del lado izquierdo y el corazón del lado derecho, por así decirlo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, les voy a preguntar cómo nosotros hacemos la mayoría de los dibujos en cardiología. Ok. Bueno, este es el corazón izquierdo, ¿eh? Esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo, esta es la válvula mitral y esta es la válvula aórtica, ¿sí? Entonces, hay que grabárnoslo así, porque así vamos a explicar casi todas las enfermedades, ¿ok? Entonces, aquí llega la vena pulmonar, ¿sí? Del lado izquierdo, y la vena pulmonar está conectada a los capilares pulmonares y a las alveolos, ¿sí? ¿Okay? Y de aquí para acá vienen las cavidades derechas. Entonces, ¿cómo representamos las cavidades derechas? Las cavidades derechas las representamos así. Este es un Picasso. Ok, entonces, cavidades derechas, cavidades izquierdas, ¿sí? Aurícula derecha, ventrículo derecho y tricúspide, ¿sí? Ok, bueno, aquí estaría la válvula pulmonar. Entonces, rama derecha, rama izquierda de la pulmonar. Dijimos que de aquí a aquí se aumenta la presión en esta zona, se llama hipertensión arterial pulmonar. ¿Okay? Se aumenta la presión, digamos, de aquí, 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 bueno, aquí, se llama hipertensión venocapilar pulmonar. Entonces es diferente la hipertensión arterial pulmonar y es diferente la hipertensión venocapilar pulmonar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, con ese concepto, vamos a ver. Alejandra, Claudia Alejandra. Muy bien, Claudia Alejandra. Entonces, según lo que vimos ayer, ¿cuántos tipos de disnea hay? Bueno, más bien, ¿no cuántos tipos? No. ¿Cuáles son los datos clínicos de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca izquierda relacionados con, bueno, los datos clínicos de insuficiencia cardíaca izquierda? Los voy a poner aquí. ¿Cuáles son? Son tres. Disnea, esfuerzo, disnea paroxística nocturna y ortopnea. ¿Sí? Son los tres
Datos clínicos de insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Ok? Bueno. Ya sabemos cómo se define disnea, disnea paroxística nocturna y ortopnea. ¿No tienen dudas? Ok. ¿Alguien me puede decir cuál es la fisiopatología de esta disnea? Bueno, vamos a ver. Alejandro. Alejandro. Bueno. Oliver, Alejandro. Ok. Sí, es la misma. Entonces, ¿por qué hay disnea en el paciente con insuficiencia cardíaca? A ver, un aumento. Cuando no puedes decir las dos cosas. Sistémica es de aquí para afuera. O sea, un aumento en la presión. Acuérdense que en cardiología y en medicina todo lo que digan será usado en su contra. ¿Sí? Entonces, el aumento de la presión del ventrículo izquierdo. Wow. No se les olvide. Un aumento de la presión sistólica no produce nada. ¿Sí? El aumento en la presión diastólica sí. ¿Sí? Un aumento, entonces, en la presión diastólica del ventrículo izquierdo, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ¿por qué produce disnea? Aumenta la presión media de la aurícula izquierda. Y luego aumenta la presión en las venas pulmonares. Y luego aumenta la presión en los capilares pulmonares. Luego, entonces, la presión diastólica del ventrículo izquierdo es lo mismo que la presión hidrostática, por así decirlo. ¿Sí? ¿Y qué hace la presión hidrostática? Ok. Pues empieza a salir. ¿Sí ven en casa? ¿Sí se ve en casa o lo acerco más? ¿Sí lo ven? Sí, doctora, ahí ya se ve. Ok. Entonces empieza a salir agua, ¿sí? Y al salir agua al espacio intersticial en la membrana biolocapilar, ¿qué pasa? Ok, entonces ya tenemos dos causas que pueden provocar disnea. Una es que al aumentar aquí el agua, separa la membrana biolocapilar, ¿sí? Y se disminuye el intercambio gaseoso, ¿verdad? La hematosis. Esa es una. Y la otra, el pulmón, ¿cómo está? Más pesado, porque tiene agua. Segundo, más difícil de expander, ¿sí? De insuflar, ¿sí? Y eso provoca la disnea. ¿Sí queda claro? Pues, ¿cuáles son los tres datos clínicos de la insuficiencia cardíaca izquierda desde el punto de vista del interrogatorio? Disnea. Disnea paroxística nocturna y ortopnea. ¿Sí? Ok. Ahora, el corazón, para poder compensar el bajo gasto cardíaco por la insuficiencia cardíaca, hace que se estimule el sistema simpático. ¿Y el sistema simpático qué produce? ¿Aumento de qué? Aumenta la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Aumenta la frecuencia cardíaca. Ok.
Bueno, vamos a hablar un poquitito de los ruidos, nada más para que se entiendan los datos completos de la insuficiencia cardíaca izquierda. La sístole está entre el primero y el segundo ruido, ¿sí? Dup, 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 ¿sí? Entonces, dup, dup, aquí está, ¿sí? Y después del segundo ruido puede haber un tercer ruido aquí, ¿sí? Un tercer ruido. Y a eso se le llama, obviamente, tercer ruido, o S3. Puede haber otro ruido que se acerca al cuarto ruido, digo, al primer ruido, y a ese se le llama cuarto ruido, ¿sí? Entonces, un ruido accesorio en la diástole que se acerca al segundo ruido se llama S3. Un ruido accesorio en la diástole que se acerca al primer ruido se llama S4. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. ¿Cómo se escucha, dijimos, cuando nada más está el primero y el segundo ruido? ¿Cómo se escucha? Todos, a ver. Todos, a ver, no oigo. Si no hacen esto, no se lo van a aprender. ¿Ok? Otra vez. Ok. ¿Sí? Ok. ¿Cómo se escucharía un tercer ruido? Un tercer ruido se escucha. Tum, taram. Tum, taram. Primer ruido, segundo ruido, tercer ruido. ¿Sí? Tum, taram. A ver, otra vez todos. Tum, taram. Tum, taram. Tum, taram. Tum. Si no hacen los ruidos, saliendo de aquí se les va a olvidar. Entonces, tienen que hacer los ruidos, aunque parezca gracioso, tienen que hacer los ruidos para que se graben. Es la única forma, ¿ok? Tum, tara, tum, tara, ¿sí? Porque cuando están ahí con el paciente y que empiezan a escuchar, ¿y los ustedes cómo era? Entonces, acuérdense, tum, tara, tum, tara, tum, tara, ¿sí? Ok. La causa del tercer ruido, ¿qué cavidad es esta? Izquierda, ¿verdad? El tercer ruido se produce cuando se dilata el ventrículo izquierdo, ¿sí? El tercer ruido se produce cuando se dilata el ventrículo izquierdo. Entonces, en la insuficiencia cardíaca tenemos dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces, en la insuficiencia cardíaca tenemos aumento de la frecuencia cardíaca más un tercer ruido. ¿Cómo se escucharía frecuencia cardíaca con tercer ruido? A ver, vamos a hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo se le llama eso? Galope. Ese es el mentado galope. ¿Sí? El galope. Entonces, el galope es la presencia de un tercer ruido más taquicardia, que son datos típicos de insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Ok? ¿Chica, claro? Bueno, ahora, esto es lo que me va a decir el paciente. Tengo disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, ortopnea. Entonces yo lo empiezo a escuchar y escucho, está galopando, ¿sí? Trae un galope, trae un tercer ruido, trae taquicardia. Le escucho los pulmones y ¿qué voy a escuchar en los pulmones? Estertores, ¿verdad? Y entonces el otro dato sería estertores crepitanos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son, diga, por así decirlo, los 5 datos de insuficiencia cardíaca? Disnea paroxística nocturna, ortopnea, galope y estertores. ¿Sí? Crepitantes, ¿ok? ¿De acuerdo?
Está sencillito, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien. Ahora vamos a ver edema. Sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, nomás al pizarrón. Ya estaba. Cabo libre. Ok, entonces, y ahora sí, calor. Bueno, entonces, hoy vamos a ver edema de origen cardiogénico, ¿sí? Bueno, hay que acordarnos que ¿no? Es líquido salido de los vasos sanguíneos rico en proteínas, sudado, ¿sí? El trasudado es líquido salido de los vasos sanguíneos nulo en proteínas, es decir, es más. ¿No se ve? En todas las que hay insuficiencia cardíaca. Está muy frío ya.
Ok, ¿sí se ve ya? ¿Se ve ahí? ¿Sí ya se ve? ¿Ya? Ok. ¿En casa también se ve? Sí, doctor. Ok. Bueno, estábamos viendo que hay que diferenciar entre exudado y trasudado. Exudado es líquido salido de los vasos sanguíneos, rico en proteínas. Y trasudado es líquido que sale de los vasos sanguíneos, nulo en proteínas. Entonces, vamos a ver que hay edema rico en proteínas y edema bajo en proteínas o nulo en proteínas. El edema puede ser localizado, por ejemplo, cuando alguien se golpea una parte de la, por ejemplo, la pierna, se puede hematizar la pierna, es un edema localizado. O puede ser edema generalizado, cuando está generalizado, cuando está en todo el cuerpo, tenemos un problema, ¿verdad? Bueno, vamos a echarle velocidad. Entonces, cuando el edema está en todo el cuerpo, en los brazos y en las piernas, a eso se le llama anasarca, ¿sí? Anasarca. Bueno, el edema puede ser originado por diferentes patologías. La causa más frecuente de edema sería la insuficiencia cardíaca, la nefropatía, cualquier patología nefropática puede provocar edema. Hepatopatías como la cirrosis hepática con una disminución en la producción de albúmina y disminución de la presión oncótica. La desnutrición, por ejemplo, en el caso de ausencia o disminución en la ingesta de proteínas. Hipotiroidismo, vamos a ver cómo hay edema también. Edema idiopático, sobre todo en las mujeres muy cercanas a menstruación. Y el edema premenstrual también, ¿no? Entonces, son causas de edema. Ok. Cuando el paciente tiene edema, tiene aumento total de agua y de sodio corporal. Aumento total de agua y de sodio. ¿Sí? Entonces, eso nos indica a nosotros cómo poder tratar a un paciente. Si tiene exceso de agua y de sodio, lo que tenemos que hacer es darle un diurético que tire sodio y que tire agua. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, la cantidad de sodio y agua del cuerpo depende del agua que se ingiere y del agua que se excreta. ¿De acuerdo? Entonces siempre hay un equilibrio entre el agua que se toma y el agua que se tira, por así decirlo. Hay edema cuando hay un aumento en la presión hidrostática, como veremos ahorita. Hay edema cuando hay disminución de la presión oncótica porque se sale el líquido y no puede regresar. Puede haber edema, por ejemplo, cuando hay un aumento en la permeabilidad capilar, como en el caso del choque anafiláctico. No sé si han visto, cuando les da la alergia, se ponen así hinchadotes con los labios así. O hay edema también cuando hay retención de sodio en el caso de una nefropatía. Bueno, ahora sí vamos a ver el equilibrio de Starling. No le he tocado la pantalla. Ok, vamos a ver el equilibrio de Starling otra vez. ¿Sí? El equilibrio de Starling nos dice que en los capilares sistémicos, no en los pulmonares, sino en los sistémicos, la misma cantidad de agua que sale de la sangre por el lado arteriolar es la misma cantidad de agua que entra por el lado venular. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que en el lado arteriolar la presión hidrostática es mayor que la presión oncótica. ¿Se acuerdan? La presión hidrostática en toda la economía viene propulsada por la aorta, ¿no? Entonces, la presión media de la aorta va bajando hasta que llega a 60 o 40 milímetros de mercurio y esa es la presión hidrostática. ¿Sí? Entonces, 40, 60 milímetros de mercurio del lado arteriolar contra 28 de la presión oncótica, le gana la presión hidrostática y sale el agua. ¿Sí? Sale el agua a los tejidos,
y todo va bien porque ahí van los nutrientes, etcétera, etcétera. Y del lado venular, la presión oncótica es mayor que la presión hidrostática porque al salir el agua baja la presión hidrostática y empieza a meterse líquido, ¿sí? Y esto provoca un equilibrio entre el agua que sale del lado arteriolar y el agua que entra del lado arteriolar. Si quedaran algunas vitaminas pequeñas, proteínas pequeñas o agüita, se van por los linfáticos. Okay. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay un aumento en la presión hidrostática del lado venular? ¿Qué pasaría si hay aumento en la presión hidrostática del lado venular? Se va a alterar ese equilibrio, ¿sí? Y entonces la velocidad con que se va a meter el agua a los vasos sanguíneos va a disminuir y empieza a acumularse poco a poquito. Y se empieza a acumular en las partes declives, todo esto por gravedad, ¿sí? Se empieza a acumular de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Ese edema es un edema sin proteínas, de tal manera que nosotros podemos detectar ese edema al ver un paciente edematizado, apretarle con un dedo y se queda hundido esa zona de la piel que apretamos y eso se le llama signo de la fobia, ¿sí? Signo de la fobia. Entonces, un edema blando, por así decirlo, es un edema blando. ¿Qué pasa si sigue aumentando más la presión hidrostática? Pues sigue saliendo más agua, ¿no? Sigue saliendo más agua, el edema sigue aumentando y puede ir, dijimos, de la parte baja hasta, va subiendo por los pies, la pierna, los muslos, puede llegar al escroto, puede subir al abdomen y provocar ascitis también, ¿sí? Puede subir hasta el tórax y provocar derrame pleural también, ¿sí? Incluso derrame pericárdico, o sea, empieza a acumularse líquido en el tercer espacio. Entonces, cuando ya la persona está muy edematizada, a eso se le llama anasarca, ¿sí? Anasarca. Ahora, ustedes van a ver pacientes que están acostados y que no trae edema, mucho edema acá arriba a nivel de pretibial, pero todo el edema lo trae debajo. Es un edema que nosotros le llamamos un edema de decúbito, que va a las partes bajas, pues, ¿sí? Las pompis están bien edematizadas, la espalda está edematizada. ¿Por qué? Porque el agua se va a ir por declive, por gravedad hacia la parte de abajo, ¿sí? Si el lado venular, las venas, ¿a dónde se van a conectar? ¿A qué venas grandotas se va a conectar? A las venas cavas, ¿verdad? A las venas cavas, sobre todo la vena cava inferior. Y también ahí se conecta, en la vena cava inferior, también se conecta las venas suprahepáticas, que son las venas que drenan el hígado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que aumenta la presión dentro de la aurícula derecha, de manera retrógrada, va a aumentar la presión en las venas cavas y de manera retrógrada va a aumentar la presión en las vénulas, ¿verdad? De tal manera que eso va a provocar edema. Como llegan ahí las venas suprahepáticas, también el hígado se edematiza y entonces crece el hígado, ¿sí? Crece el hígado. Entonces, déjenme ver si viene por aquí, sea un dibujito padriuris. Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón se tapan los linfáticos? Va a salir agua, salen proteínas, algunas proteínas. El agua se va a meter a los vasos sanguíneos, pero empieza a acumularse agua y proteínas. Y entonces se va a hacer un edema duro, ¿sí? Edema duro. Nosotros le ponemos el dedo y no se queda hundido, ¿sí? Es un edema sin fobia, un edema duro. Y eso lo vamos a ver ahorita. A eso se le llama linfedema, ¿sí? Linfedema. Y eso se debe a que están tapados los vasos linfáticos. Por ejemplo, en el caso de enfermedades donde se dañan los ganglios linfáticos de la ingle, ¿quién pasa por ahí por los ganglios linfáticos de la ingle?
Pues todos los ganglios, todos los vasos linfáticos que vienen de las piernas, ¿sí? Entonces, hay enfermedades, hay parásitos que se meten a los ganglios linfáticos de la ingle, como vamos a ver ahorita, ¿sí? Ok, este dibujazo me lo aventé hace unos años, todavía sigue vigente. Está muy claro. Arriba, ¿ven la cara? ¿Sí la ven la cara? Y luego ahí se ve la oreja, ¿sí? Y luego se ve un tubo rojo. Ese tubo rojo es la yugular, ¿ok? La yugular. Entonces, en el caso de que aumente la presión en la aurícula derecha, de manera retrógrada también aumenta la presión en la vena cava superior y de manera retrógrada aumenta la presión en la vena yugular. Entonces va a ver, a eso se le llama ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular. ¿Alguien sabe cómo se explora la ingurgitación yugular? Ustedes acuestan a un paciente y quieren verle la yugular, se la van a ver a todos. ¿Sí? A todos le van a ver la yugular. Pero para poder explorar la yugular en un paciente, debe estar el paciente sentado o acostado, levantando del respaldo 45 grados, es decir, en posición Fowler a 45 o semi-Fowler. ¿Sí? Nunca revisen la ingurgitación yugular con el paciente totalmente acostado. Tiene que estar levantado del respaldo. ¿Sí? Sí. ¿Okay? Por eso el señor está así. ¿Se fijan? Me costó trabajo porque me había quedado así lo todo. ¿Ok? Entonces, la ingurgitación yugular se mide en cruces. Cuando se ve aumentada de tamaño la yugular un poquitito por arriba de la subclavia, una cruz. Dos cruces cuando está entre la clavícula, perdón, entre la clavícula y el borde del maxilar, ¿sí? El ángulo del maxilar, ¿sí? Entre la mitad de la clavícula y el ángulo del maxilar es dos cruces, tres cruces que casi llega, ¿sí? Al ángulo de la mandíbula y cuatro cruces cuando llega hasta la mandíbula, ¿sí? Una, dos, tres, cuatro cruces, ¿ok? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros revisamos hasta dónde en la columna de la yugular, a mayor cruz, es una película de... Incluso por ahí pueden leer algún libro, ¿sí? Vamos a suponer que entran a la biblioteca, se tropiezan y se abre, ¿sí? Manera que el libro y ven así, ven un cuate que está en semi-Fowler y una reglita, la presión, la PVC, por así decirlo, con una reglita en posición semi-Fowler. Antes le hacían así para medir la PVC, en vez de meterle el catéter. Entonces, más o menos del ángulo de Lewis son alrededor de unos 4 centímetros. Y luego de ahí van contando cuántos centímetros más tenía hacia arriba. ¿Sí? Bueno, entonces, un dato típico de aumento de la presión de la aurícula derecha es la ingurgitación yugular. A mayor ingurgitación yugular, mayor presión de la aumento de la presión de la aurícula derecha. Un dato típico de aumento de la presión de la aurícula derecha es el edema de miembros inferiores ascendente, la hepatomegalia y la ascitis. ¿Sí? Ok. Si aumenta la presión diastólica del ventrículo derecho, entonces va a aumentar la presión media de la aurícula derecha. ¿Sí? En la insuficiencia cardíaca derecha, crece el ventrículo derecho, aumenta la presión diastólica del ventrículo derecho, retrógradamente la presión de la aurícula derecha, retrógradamente la presión en las venas cavas, retrógradamente la presión hidrostática venular. ¿Sí? Y esa es la fisiopatología del edema de origen cardiogénico. Ok.
Si aumenta la presión diastólica del ventrículo derecho, a eso se le llama insuficiencia cardíaca derecha. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los datos de insuficiencia cardíaca derecha de arriba hacia abajo en la exploración? Ingurgitación yugular. Y luego abajo, hepatomegalia. Puede tener ascitis y edema de miembros inferiores. ¿Sí? Esos son los datos típicos de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué más podemos encontrar a la exploración en el corazón en la insuficiencia cardíaca derecha? Acuérdense que si baja el gasto cardíaco tiene que haber taquicardia, ¿verdad? Y si crece el ventrículo derecho aparece un ruido. Entonces, ¿qué encontramos aparte de lo que dijimos? Un galope, pero se escucha en el foco tricuspidio, ¿verdad? Y cuando se escucha el galope en el foco mitral, insuficiencia cardíaca izquierda. Cuando se escucha el galope en el foco tricuspidio, insuficiencia cardíaca derecha. ¿Sí? Tum, tara, tum, tara, tum, tara, tum, tara, ¿sí? ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ah, sí. En la ingurgitación yugular, una cruz arriba de la clavícula que se alcanza a ver muy poquito ahí la yugular, ¿sí? Dos cruces que está a la mitad entre la clavícula y el ángulo de la mandíbula. Tres cruces que casi llega al ángulo de la mandíbula y cuatro que llega al ángulo de la mandíbula. ¿Ok? Entonces, en este dibujazo que me aventé, vean ustedes, de arriba hacia abajo, en la columna de rojo, ingurgitación yugular, y abajo vemos el edema con el signo de la fobia. Si ven la bolita ahí, ese es el signo de la fobia. Y vean cómo el hígado creció, y eso se llama hepatomegalia. Entonces son los datos de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ok? Bueno, entonces también algo que provoca retención de líquidos es que si baja el gasto cardíaco por alguna razón, se activa el sistema simpático y va a producir vasoconstricción periférica y renal por un lado, y por otro lado va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona para tener más agua, más sodio, aumenta el volumen circulante, aumenta la precarga, aumenta la presión hidrostática y empieza a haber retención de líquidos. Ay. Bueno, entonces, ¿cuál es la fisiopatología del edema en el paciente con insuficiencia cardíaca? Es el aumento retrógrado de la presión hidrostática hacia los capilares sistémicos. Número 1. Número 2, disminuye el gasto cardíaco y por lo tanto se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona y retiene sodio y agua. ¿Sí? Número 3, se libera hormona antidiurética, ¿sí? Para subir el volumen circulante y aumentar la precarga para ver si dilatando más ese ventrículo se contrae más utilizando la ley de Franco-Starling. ¿Sí? Son mecanismos compensatorios. Ok, no se ve muy bien aquí, pero en su computadora sí se alcanza a ver. A ver, esto va a ser para los de casa. A ver, para los de casa, ¿alguien me puede describir esta paciente? ¿Qué le ve? ¿Qué datos clínicos tiene? Pues se le alcanza a ver ya la ingurgitación yugular casi llegando al ángulo de la mandíbula. Entonces, no sé, tal vez serían 3 cruces. Ok, entonces ingurgitación yugular, 3 cruces, muy bien. ¿Qué más? También se observa edema en los miembros superiores. Edema en los miembros superiores, vean qué redonditos y brillantes se ven. No creo que haya tenido chance de llevarse una crema Nivea para ponérsela, entonces, así como se ven los brazos, así se ve el edema brillante, ¿verdad? Se ve brilloso. Ok, ¿qué más? También el abdomen se le ve ya muy, pues, abultado. Supongo que ya tiene ascitis. Es probable que tenga ascitis, excelente, muy bien. Ya nada más díganme 2 cositas más de este paciente que le ven.
Bueno, podría decir que está con la boca abierta y podría, o sea, bueno, no sé porque no estamos presentes ahí con la ¿Y paciente, eso pero qué significa? Que está con la boca abierta, que qué está haciendo. está tratando de respirar más y tal vez tiene disnea. Ok, está jalando aire, ¿verdad? Incluso cómo se le ven los labios. ¿Cómo se le ven Poquito los labios? Moraditos, Resecos. ¿verdad? Sí, moraditos, ¿verdad? Con cianosis. Y la otra, ¿el paciente está totalmente acostado? No, No, está ¿verdad? Fowler. Está en semifowler, ¿verdad? Porque a lo mejor tiene insuficiencia cardíaca izquierda también, ¿verdad? Entonces no tolera estar acostada, necesita estar levantadita, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces acuérdense que los médicos tenemos que fijarnos en todo, ¿sí? En todo, desde que llega el paciente, cómo se sienta, cómo se acuesta, cómo respira, los labios, el pelo, las uñas, todo, ¿sí? Hasta cómo huele, ¿sí? Si huele bonito, pues bueno, si huele feo, lo sacamos, ¿sí? No se cree eso. Entonces, tenemos que ser muy observadores, ¿sí? Para ver. Entonces, ¿qué datos de insuficiencia cardíaca? ¿Cuáles son los datos de insuficiencia cardíaca derecha en resumen? Ingurgitación yugular, taquicardia, galope por tercer ruido, hepatomegalia. El paciente va a referir una sensación de malestar en su abdomen, una sensación de pesantez. Ascitis, cuando ya está el edema más hacia arriba, y el edema vespertino, ¿sí? Fíjense que el paciente con insuficiencia cardíaca muchas veces en la mañana amanece flaco de las piernas y conforme pasa el día se va hinchando y es más notorio durante la tarde. ¿Por qué? Porque el paciente en la tarde está sentado, está parado ya todo el día y entonces por declive se va acumulando el agua. Se va y se acuesta, el agua se sale de los tejidos, se mete a la sangre, se va al riñón y empieza a orinar. Toda la noche orinan como unas 10 veces en la noche, ¿sí? Y entonces en la mañana están flacos. Y luego otra vez en el día empiezan a hincharse, ¿sí? Entonces la característica del edema cardiogénico es que es un edema vespertino, ¿sí? Edema vespertino. Vespertino y ascendente. A diferencia del paciente renal, es un edema todo el día y casi siempre empieza en la cara, ¿ok? A diferencia, bueno, podemos hacer esta diferencia. Bueno, hasta aquí vamos a dejarle, porque vamos a ver ya el lunes otro tipo de edema, de otros tipos de edema para hacer el diagnóstico diferencial. Y nada más aquí dejamos esto para que vean un signo de Godete, así se escribe Godete, o signo de la fobia, que es lo mismo, ¿sí? Signo de la fobia. Si no sabemos cómo se escribe Godete, no lo escriban, mejor pongan fobia, ¿eh? ¿Sí? Porque a veces ponen Godete y uno lo ve y es esto, ¿no? Pero mejor pongan signo de la fobia para no regarla, ¿ok? Porque aparte Godete creo que se escribe con doble T y bueno, es diferente. Ok, entonces hasta aquí le dejamos. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? ¿Dudas en casa? No, doctor. ¿No? Entonces, si no tienen dudas, nos veríamos el lunes. Que tengan un buen fin de semana.